comentando aquí en la entrada que no todo el mundo con el que nos cruzamos en la vida te inspira, ¿no? O sea, hay con gente con la que te lo pasas fenomenal, con la que te llevas muy bien, y luego hay gente que te inspira, que te puede inspirar a nivel intelectual, que te inspira a nivel emocional. Hay con gente con la que hablas y las reflexiones que compartes, o no sé qué tipo de conexión hay, o por lo que sea, yo creo que provoca inspiración. Y que además era el tema que íbamos a comentar, ¿no? Que íbamos a hablar del mundo de las conferencias, del mundo de la comunicación, ¿no? Pues es cierto, porque hay gente que te da información y valiosa y relevante, y hay gente que lo hace muy bien. Y luego hay como otro nivel, que es el nivel como de inspiración, de, joder, te toca alguna fibra que... No sé, que te hace como... ¿No te pasa a ti eso? Que no todo lo que encuentras por ahí, que puede ser los libros o las personas, tú... No sé, ¿has reflexionado sobre esto alguna vez, Javi? Pues yo sí que he reflexionado. Bueno, sí, a ver, existen conexiones distintas con las personas y con las situaciones, ¿no? Y no todo el mundo, no todas los momentos te marcan de la misma manera. En cuanto a nuestra trayectoria, por ejemplo, tiene una cierta curiosidad porque tampoco hemos coincidido tanto como para la proximidad que se ha establecido y la intensidad que se ha establecido, ¿no? Yo me acuerdo que coincidimos en un evento que se organizó, es que no sé, no me acuerdo dónde, si en Valencia, yo creo que el primero fue en Valencia, ¿no? O en Elche. No lo sé. Fueron unos años que una empresa que se llama Máximo Potencial organizaba eventos, y ahí nos reunimos. Desde el primer momento tuvimos una muy buena conexión, y luego hemos coincidido en más ocasiones, aún en una conferencia conjunta que hemos organizado y demás, y bueno, sí que hemos mantenido esa relación, ¿no? Pero ¿has pensado en eso alguna vez? En los niveles de inspiración, de que hay gente que que para todo el mundo no es lo mismo, obviamente, o sea, eso no hay una ley universal, sino como que en el mundo de la comunicación está, por un lado, la información, la formación, y luego hay como otro apartado que es la inspiración. Sí, está claro, está claro. Provocan inspiración. Y incluso muchas veces no tiene que ser proporcional al grado de trascendencia o de proyección que tenga una persona, ¿no? Hay casos en las conferencias y fuera, en cualquier situación, que tiene una trascendencia prácticamente mundial, que bueno, no es que a ti, tú no la entiendas, pero no te conmueve tanto, no te llega tanto como otros casos de otras personas que bueno, pues son cercano a lo invisible, ¿no? A lo intrascendente, y sin embargo dices, ostras, aquí están tocando una tecla importante, ¿no? Y bueno, pues sí, a veces los órdenes personales no suelen ser los mismos que los órdenes estándares, ¿no? Los órdenes establecidos. Y bueno, yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, somos muy compatibles, muy complementarios, y seguramente por eso primero nos llevamos tan bien y nos entendemos tanto, ¿no? Porque sabemos que la suma de ambos bueno, pues es un conjunto más redondo que cualquiera de nosotros por separado. Pues sí, no, yo fíjate que me he pasado el 2019 reflexionando mucho sobre los secretos de la comunicación, ¿sabes? Porque de asistir a muchos eventos, obviamente, y estar continuamente viendo a ver cuál es no sé, como sobre en qué se sostiene cuando la comunicación es verdaderamente eficaz y se crea ese clima en los eventos, ¿sabes? Hay un momento, yo siempre digo, hay un momento que sales, normalmente cuando empiezas sales con cierta incertidumbre porque no sabes si vas a conectar o no conectar, porque al final lo que hay que hacer es que conectar con quien estés hablando, sea con la persona que sea, aunque sea una conversación de dos en un café, si no hay conexión, no hay conversación. Pero cuando ya es a nivel multitudinario, pues, y no sé, llevo un año que yo creo que ha sido cuando más he aprendido en mi vida de comunicación, a base de vaciarme de mí y de tratar de llegar a, no sé, a esas emociones de la gente, ¿sabes? Sí, yo creo que cuanto más tú eres, la gente lo advierte mejor. A veces es un camino algo más largo porque
está despojado de fuegos artificiales y de entrar por los ojos de primeras, pero yo creo que la gente que ya tiene un cierto bagaje en asistir a conferencias o incluso en verlas por YouTube o por cualquier otro canal, advierte quién está más cerca de ser él mismo o ella misma que un poco un personaje de uno, ¿no? Mi formación es periodística, mi formación viene del mundo de la comunicación, sin embargo siempre o casi siempre me he dedicado al periodismo, con lo cual escrito, con lo cual no tenía demasiado trayectoria en hablar en público, en subir a un escenario, en ponerme delante de la gente. Y lo que traté de hacer desde que empecé hace ya 8 años es, la misma naturalidad que trato de compartir cuando no estoy dando una charla, no me alumbra ningún foco y no estoy sobre un escenario, la voy a proyectar aquí arriba, obviamente con todas las progresos y las mejorías pendientes en cuanto a la transmisión y a la comunicación, pero que todo pivote sobre la naturalidad, no ocultar nada. No intentar negar lo que se ve y la evidencia, pero acompañarla de un discurso que a ti te apele porque lo veas fuera de toda inflamación, y eso es lo que creo que conseguimos, o por lo menos intentamos, ¿no? Que el asistente en cada charla termine convirtiéndose o empiece lo antes posible a convertirse en el protagonista de la misma, por más que permanentemente seamos tú o yo los que estamos hablando y delante de ellos, ¿no? Sí, pero ¿eres consciente del momento ese que hace clic la audiencia y entonces ya cae como sintonizado? Porque en mi caso es que es muy marcado, Fer, pero por una cuestión personal. Yo soy una persona que en un directo de Instagram difícilmente me entra en la cabeza entera como para que se vea más, ¿no? Pero yo soy una persona que nací sin brazos y con una pierna más corta que otra hace 40 años, entonces... Pero yo creo que ahí no está, Pero yo creo que ahí está el clic. Yo te explico dónde... El clic ese de... ¿Sabes el clic que te digo? Es que no sé si a lo mejor es un rollo mío, pero es como que hay un clic, ¿sabes? Estás hablando y de repente dices, ¡pum! Ahora ya es como... ¿Sabes? Arrancas, y hay un clic en que dices, ahora es cuando hemos conectado. Claro, a ver, yo te estoy contando el mío que seguramente sea diferente del de cualquiera, ¿no? Pero el mío, yo el clic lo advierto cuando, claro, ese primer impacto que es inevitable en la entrada en escena, que nos pasa a todos y me pasaría a mí igual en el caso de no tener ninguna discapacidad física, al tenerla es más marcado ese primer impacto, y yo noto ese clic cuando el silencio empieza a oírse, que hay silencio todo el rato por parte del público, pero hay un momento en el que el silencio empieza a oírse, y ese es en el que dejan de mirarme para empezar a mirarse dentro, porque la charla invita a ese cambio de vector, ¿no? A dejar de mirarme a mí, aunque siempre me estés mirando, y empezar a mirarte dentro, porque yo lo que te comparto y lo que te comento, aunque tú tengas brazos y yo no, son mensajes que tú puedes identificarte con ellos e incorporarlo a tu propia vida. Y la charla es una invitación permanente a lo que habitualmente hacemos de buscar fuera o de aspirar fuera, de buscarlo dentro de nosotros, porque casi todo lo verdaderamente trascendente y relevante en esta vida lo vamos a terminar encontrando dentro, ¿no? Pero para eso tenemos que empezar a mirar ahí. O sea que tu clave es el silencio, ¿no? Fíjate, digo la clave en la que reconoces. Pues fíjate, me acabas de dar una pista. Yo como normalmente las hago más explosivas, yo hago la cabra mogollón. Que no sé si me paso, o sea, que yo digo, hay veces que digo, madre mía. Lo que pasa que claro, depende también del tamaño del auditorio y del clima anterior y todo eso, ¿no? Porque yo soy a mí siempre me ponen unos horarios de explosivos, ¿no? La cafeína de los eventos, ¿no?
Claro. A mí me ponen eso los explosivos y hay veces que, wow, ¿sabes? Ahí, no sé, esto es un mundo, ¿eh? Es un mundo. ¿Te gusta el mundo de las conferencias? ¿O? Bueno, como todos, hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. En el periodismo también me pasaba y me pasa. En el mundo de la escritura, los 2 libros que he publicado, pues también me ocurre. En el del fútbol, que también asomo de distintas maneras, lo mismo. Al final, tu mundo ideal. ¿Pero qué eres más? ¿Qué te sientes más? ¿Escritor o comunicador? Así, verbal. No sé cómo se diría lo de comunicación, no sé cómo se definiría, speaker o cómo. ¿Qué te sientes más? ¿Escritor? Porque, vamos a ver, todos nos podemos mover en distintos campos y nos podemos mover, pues bueno, a determinado nivel. Pero siempre hay una cosa como que la que uno dice, en esto estoy como más en lo mío, ¿no? Pues es que ahí también ha habido una evolución, Fer, y no te sé contestar demasiado bien. Mi formación siempre ha sido de periodismo escrito. De hecho, en las ruedas de prensa a las que asistía como periodista en mis primeros años como profesional, a mí me daba cierto apuro el preguntar. O sea, que imagínate el estar al otro lado de la línea, ¿no? de la mesa. Seguramente tiene que ver por un proceso muy largo de aceptación de uno mismo, de interiorización de uno mismo, porque yo desde niño me permitieron y conseguí hacer todo con todos y ser uno más en los distintos círculos, en el colegio, fuera de él, con amigos, con mi familia. Entonces hubo un tiempo que me costó discernir o entender por qué con quien me conocía era uno más y con quien me veía por primera vez le llamaba la atención. Entonces, durante unos años próximos a la adolescencia seguramente, lo que traté es un imposible, que era no llamar la atención. Y prefería estar más en un segundo plano, siempre haciendo todo con todos, nunca... Es que la adolescencia es para el tema de la atención sobre uno mismo es jodida, como no seas ahí bueno, muy de todas formas tuve una cierta fortuna en el momento, porque yo nazco un poco antes y la situación hubiera sido complicada, por muy valientes que hubieran sido mi entorno y mis padres, y nazco un poco más tarde y entiendo que la deriva de la sociedad hacia la imagen y hacia un poco el parecido que puedas tener, pues también supondrá un mayor peso, ¿no? En mi caso eso se sentía porque al final es una cuestión también de etapas de la vida, pero bueno, pude más o menos capearla. La pude capear sin renunciar a hacer todo con todos, pero intentando en unos años estar más en un segundo plano que en un primero, porque bueno, al final tiendes a evitar que te enfoquen las miradas, ¿no? Y eso, claro, fue un proceso. A mí el periodismo, el trabajar en un periódico, en un diario, me permitía eso, no estar expuesto a una cámara y a ponerme delante de los ojos de mucha gente. Entonces, cuando empecé con las charlas, yo venía de ese pasado, de un pasado de que me costara ponerme delante de la gente y ser el foco de atención. No que me costara, sino que lo intentaba evitar, que no me gustaba. Y llegó un momento de, no sé si de madurez o de doblar una esquina en la que pensé, bueno, yo siempre voy a ser de la misma manera, siempre me voy a causar la misma impresión, siempre voy a ser así a los ojos de la gente. Lo que tengo que hacer es darme la oportunidad y dársela a los demás de que además de mirarme me escuchen, porque a partir de que me escuchen me empezarán a ver, ¿no? Y no solo me mirarán. Entonces, con el paso de los tiempos he ganado un cierto afecto a la comunicación verbal y oral y hacer conferencias. Hostia, pues por ahí tienes otra conferencia, porque te estoy escuchando y hay ahí tienes una conferencia. Sí, al final. Por lo menos un artículo largo, es que es de fuera del foco al foco, ¿sabes? En esta sociedad tan hiperenfocada, ¿no? Tan llena de camas, pues ahí tienes un rollo, Saber de esto como cuando ves que ya tienes una formación profesional, que ves conferencias en lo que te están contando y tal, digo, ahí tienes una conferencia o un relato, una ponencia pequeña, yo creo que una ponencia la charla que... Porque hay mogollón de gente, fíjate. Te voy a decir lo que me está surgiendo cuando te estoy escuchando. Que hay un mogollón de gente que a lo mejor también
tiene esa necesidad de tener que pasar de un segundo plano a un primer plano y de no encontrarse, que mucha más gente de la que creemos, porque el segundo plano para mogollón de cosas es súper cómodo, quiere decir, uno está, vamos a decir así, como menos tensionado, pero si tienes que pasar al foco, que puede ser hasta un líder de una empresa, un líder de un grupo, gente que tiene que asumir algún tipo de liderazgo, tiene que pasar al foco, ¿no? Y no te creas tú que es sencillo. Ahí tienes una cosa a desarrollar, tío. Sí, a ver, yo la charla que vengo dando siempre la he entendido como una naranja completa con todos sus gajos, pero que llegado el momento y la solicitud puedes centrarte en uno o en varios de ellos, ¿no? De hecho, ayer participé en un evento que me hicieron hablar de la adaptación, o yo elegí hablar de la adaptación porque había que centrarse en la situación actual y hacer una ponencia de 10 minutos. Y bueno, pues asocié un poco todo el proceso mío de adaptación y la convivencia con lo inesperado, con lo desconocido, con la incertidumbre, a la realidad de hoy. Es decir, cogí un gajo de la naranja completa, que es la charla, y bueno, pues me centré en eso. Sí, yo creo que puede ser, que depende del momento, es muy versátil para adaptarse a lo que la situación requiera, ¿no? A lo que te puedan pedir más. Sí, no, es curioso, porque todo el mundo de la comunicación en general, porque el de la comunicación pública no es más que un apartado de la comunicación, no creo que haya muy buenos comunicadores públicos que en privado comuniquen mal, no quiere decir que, digo que lo hagan bien, ¿no? Es decir, porque no sé, ¿tú te has preguntado alguna vez cuál es el secreto de los buenos comunicadores? Yo es que soy muy poco. Porque, espera, ¿tienes algún referente de buen comunicador? Bueno, así, o comunicadora, vamos, obviamente buscando en ambos géneros. A bote pronto, cualquiera que me venga a la cabeza, el asunto es la injusticia con el olvidado, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hay y siempre ha habido muy buenos comunicadores. Yo lo que soy es poco teórico en ese sentido y seguramente en varios. Yo trato de apelar a lo que entiendo, o lo que el cuerpo me pide, por decirlo de alguna manera. Y a mí el cuerpo me pide comunicar de una manera. Que hay algunos comunicadores, muy buenos comunicadores, que conozco aquí en Zaragoza o en otros lugares, que seguramente entienden que no es demasiado ortodoxo, o que ellos lo harían de otra manera, o que ellos han llegado a ser una referencia por no hacerlo así. Pero a mí me sale así, y yo intento ser honesto, ser natural con esa manera. Nuestras maneras, las maneras de ambos son, no te voy a decir que opuestas, pero se parecen poco, ¿no? Distantes. Se parecen poco. Y sin embargo son capaces, cada uno con su estilo, que al final es el que le nace a cada uno, por más que lo vayas perfilando, lo vayas mejorando, son capaces ambos de llegar y de alcanzar al otro, porque comparten una cuota de verdad, cada uno desde su estilo, pero claro, comparten una cuota de verdad. Y el comunicador que sientes que esa verdad le brota, estará más o menos acertado, o estarás más o menos de acuerdo, pero te lo crees en cuanto a su profesionalidad. El otro que te puede hablar más o menos porque forma parte del guión lo que tiene que decir, bueno, pues ahí ya como comunicador se puede atragantar un poco más, ¿no? En las conferencias, en el periodismo o en cualquier... Pero crees, a ver, Javi, una cosa. ¿Tú crees que cuando uno ya se pone delante de un público y tal, tiene que, digamos, respetar como las normas escénicas, vamos a decirlo así, que estamos en parte realizando un show? Bueno, a ver, tú no eres exactamente igual cuando estás sobre un escenario, cuando estás debajo, cuando te enfoca una cámara, cuando no, cuando haces un directo en Instagram o cuando tienes el móvil apagado. Algo te modulas, porque...
Bueno, fíjate, yo en eso yo muchas veces me lo he preguntado, hombre, vamos a ver, cuando ya estás muy disparado, ¿no? Porque hay veces que te dispara la adrenalina, pero yo creo que soy muy... Mira, ahora mismo estoy hablando contigo aquí en esto, que es la primera vez que hago. Sí. Yo creo que soy como soy. Y si ahora saliera, ¿sabes? Ahora mismo me pongo un micro, hago un escenario, hombre, vamos a ver, pero que no hay que renunciar como a la parte esa escénica de show, ¿no? Porque el show probablemente sea los mecanismos de captación de atención, ¿no? Porque es muy difícil retener la atención durante tiempo de la gente. No, y más en este mundo en el que está todo el mundo hasta la coronilla ya de mensajes, de conferencias, de webinar y de la madre que los parió. De impactos de todo este tipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me chirría mucho cuando tú observas una conferencia, una ponencia o un testimonio y el show lo ha envuelto todo, ¿sabes? Claro. A mí eso me chirría mucho y me incomoda incluso. Yo desconecto. Yo soy capaz de centrar la atención en otros registros, pero en ese que lo entiendo tan sobredimensionado, a mí me chirría, ya te digo. Entonces, yo soy poco showman, pero bueno, creo que pese a ello o con ello, la charla es capaz de sostenerse y yo soy capaz como conferenciante de sostener la charla desde, de ponerme un cierto impermeable sobre ese tipo de actuaciones, ¿no? Y que está muy bien que existan, es más que son muy complementarias. Si todas mis conferencias fueran, si todas las conferencias tuvieran mi estilo, bueno, pues igual nos aburríamos o desconectábamos rápido. Si todas las charlas tuviesen un estilo opuesto, pues seguramente también serían un exceso. Entonces yo creo que es importante que convivan distintas velocidades y en un evento como de vez en cuando organizamos también está muy bien que las distintas velocidades se sucedan, ¿no? Y que cada uno sobre el escenario desarrolle su propuesta como la siente y como le sale. Si yo te pidiera a ti que hicieras una charla parecida a la mía, no te saldría. Si tú me pidieras a mí que hiciera una charla parecida a la tuya, tampoco, ¿no? Porque a los dos nos sale de esa manera. Y ser respetuosos con la manera que nos sale a cada uno es lo que hace que cuando damos las charlas en distintos lugares a gente absolutamente dispar, tenga un grado de eficacia o de valía superior a si no lo hiciéramos. Sí. No, vamos a ver, lo que es la verdad que es un concepto que me ha costado entenderlo muchísimo tiempo. La verdad no es que digas verdades, puedes decir verdades sin verdad, ¿sabes? O sea, es decir, la verdad es como la autenticidad sin nada impostado. Que eso, lo que pasa, que hay veces, yo te digo por reflexiones, yo es que me como mucho la cabeza con esto, le doy vueltas, comerme la cabeza. Es el cerebro muscular de lo que se trata, ¿no? Sí, no, pero que le pego muchas vueltas porque claro, he evolucionado mucho, imagínate yo cuando empecé ya hace un mogollón de años, y cuando empecé que era Javi. ¿Qué ha pasado? Me he parado yo. Vaya. Yo no he sido él. Ha sido el bebé. que ahora soy más salido. Extraes de ellas te van cincelando, ¿no? Te van modulando. Entonces, yo seguramente no soy lo que era hace 20, 25 años, pero ser lo que fui o haber sido lo que fui hace 25 años me permiten ser lo que soy ahora, ¿no? Y eso lo proyectas al futuro. Si tenemos la suerte de vivirlo y de conocerlo, pues será muy parecido.
Al final del pasado y ahora que has del dicho, pasado llegamos día a día y al futuro vamos a llegar día a día. Entonces, y ahora que has dicho del futuro, ¿cómo es el futuro del mundo de las conferencias, de la comunicación en general? No digo solo de un tipo, sino por dónde crees que va a ir. bueno, ¿Lo has pensado, no? Que a lo mejor ni lo has pensado. yo creo que va a haber una frecuencia mucho más alta de propuestas de webinar que se llaman ahora, de videoconferencias. Pero no está la gente ya está la coronilla. Imagino, pero depende cómo evolucione todo, igual te empieza a parecer bien porque no hay una alternativa a corto o medio plazo, ¿no? Bueno, claro. Yo me acuerdo Claro, sí, por comparación, ¿no? Es decir, ¿qué otra mierda hay que ver? Pues entonces... No, pero yo me acuerdo la semana previa al estado de alarma, llevado a otro terreno absolutamente distinto, ¿no? Pero la semana previa al estado de alarma empezó a extenderse la opción de continuar los partidos de la liga sin público. El martes a todo el mundo le pareció una locura. El miércoles a nadie le parecía bien. El jueves ya dijeron, bueno, pues igual no está tan mal. El viernes se terminó suspendiendo todo y un mes y medio después de haberse suspendido todo, yo creo que el 99% de los aficionados firman que se vuelva a jugar, obviamente con todas las condiciones sanitarias, el tiempo que haga falta sin público, que por supuesto es mejor con público, ¿no? Y será una incomodidad o una pérdida el ver los partidos a puerta cerrada, pero como es la realidad, es la mejor versión de la realidad que te toca vivir, bueno, pues la tienes que entender como tal y con las charlas va a ser... Oye, ¿te imaginas un mundo ahora que lo has dicho y tú que eres muy aficionado al fútbol? Es que me acaba de venir a la cabeza, porque yo creo que vamos a un mundo que desconocemos, es decir, lo del cambio estructural es una pasada. O sea, esto es como que vamos en una cápsula que llevamos, imagínate que fueras a Marte, ¿no? Y entonces, en lo que llega el viaje, que sean 2 o 3 meses, uno cree que cuando va a llegar a Marte es como una continuación de su vida en la Tierra y no tiene nada que ver. Pues esto es lo mismo, es decir, al mundo que vamos a salir se va a parecer en algunas cosas físicamente porque vamos a reconocer escenarios, pero yo creo que lo que no vamos a reconocer es la forma de vivir, ¿eh? ¿Te imaginas el fútbol, el tenis, todos los deportes a puerta cerrada y que llegue un momento que eso sea lo normal y que los propios practicantes lo internalicen? Porque en un entrenamiento de unos futbolistas o de un tenista están a puerta cerrada. Quiere decir que es cuando dice, no, es que yo no sé jugar a puerta cerrada. Dice, pero si llevas toda la vida jugando a puerta cerrada todos los días, hijo. O sea, cada vez que juegas un partidillo es a puerta cerrada. Pero ¿te imaginas un mundo futurista, que es lo que te decía, que me ha venido, en el que haya como una especie de mega pantallas, en el que haya mucha gente que pueda entrar, por ejemplo, a través de redes sociales y tal? O sea, y que haya una especie de sensación de público. ¿Tú te imaginabas, Fer, en los 90, cuando no existía Internet, que X años más tarde íbamos a vivir la realidad tecnológica que vivimos ahora? Imposible. Era inimaginable, ¿no? Entonces, lo que sí que es una certeza es que la evolución de la humanidad, la evolución de la historia, está ahora mismo a unas revoluciones que no ha existido nunca, ¿no? Antes, para un cierto cambio estructural hacía falta que pasaran siglos. Ahora, cuando te estás empezando a adaptar a uno, ya estás en el siguiente o en el posterior. Entonces, esa convivencia con... No, pero no hay tantos cambios estructurales, ¿eh? No. Estructurales, no te equivoques. O sea, cambios estructurales a lo largo de la vida habrá habido 5 o 6, ¿eh? De la vida, digo, de 100.000 años. O sea, diferentes. Estructural, que también un poco las coordenadas y los hábitos de vida, ¿no? No sean estructurales, pero sí que es cierto que la vida que nosotros teníamos en los años 80-90 tiene muy poco que ver a la que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Y somos una generación que nuestro mayor mérito, mirado con los ojos retrospectivos de la historia, será habernos adaptado, haber sido capaces de adaptarnos a esa densidad y a esa velocidad de cambios que en generaciones anteriores, con sus
circunstancias y con unas condiciones de vida muchísimo más duras en general, sí que el ritmo en ese sentido era otro. Entonces yo soy capaz de imaginarme todo. O en el otro extremo, soy capaz de imaginarme las menos cosas posibles para cuando lleguen que no me sorprendan, y aceptarlas, ¿no? Decir, bueno, pues bien, eso también pues adelante, pero me parece que soy más capaz de eso por una cuestión personal y de escuela propia. Es decir, yo por ejemplo en las charlas y en la página pues tengo una colección de imágenes en blanco y negro que se llaman pies de foto, que son situaciones cotidianas que la gente obviamente resuelve con las manos, y yo he desarrollado unas habilidades para hacerlo con los pies.